dimensiones de los objetos, como para que ustedes, cuando tengan el objeto net, que va a ser el objeto de la red, puedan ver qué es lo que hay adentro y cómo entrar a cada uno de los objetos haría tomarlo. Mucho del procesamiento posterior que vamos a hacer justamente necesita que todo esté montado en la red, particionar la red y que se lleve toda la data y poder trabajar con ella, con toda la data ya ingresada en el objeto. Es muy difícil, una vez que uno tiene la red y la particiona, pegarle pedazos después. Es mucho más eficiente crear la red completa, introducir toda la data que uno quiere en esa red y después, cuando uno la particiona, se lleva todo el material que uno necesita con ella. Entonces tenemos que ver también cómo asegurarnos que las variables son ingresadas en la red cuando ustedes trabajan, así que voy a empezar con 10 minutos revisando corchetes y paréntesis, así ustedes están cómodos con los objetos, avanzando un poco lo que había enseñado yo, y después pasamos a ver el API y la conexión. Después les voy a mostrar la fila JSON para que vayan entendiendo el formato en el cual la información va bajando, como para que hoy, cuando terminemos el día, todos estemos trabajando con un objeto que entendemos, y así cuando trabajamos con comunidades y layouts, empezamos a avanzar ya en el procesamiento, todos estamos cómodos con los objetos que está produciendo R. R, como ya les dijo Leo, es un lenguaje orientado a objetos, y eso quiere decir que todo lo que está pasando dentro, ustedes ya lo vieron, son objetos que tienen direcciones a las cuales podemos acceder. A esta altura deben estar ya cómodos con el hecho de que siempre que ven paréntesis, en general vamos a estar hablando de funciones. Entonces todas las funciones, esto que estoy usando es TINR, y tiene la ventaja, me pone las funciones en verde, siempre identifica todas las funciones. Toda función en R tiene entonces las propiedades que exige la función para procesar la información. Entonces una máquina aplicadora de cable necesita crear una distribución normal. Una distribución normal puede tener una cantidad de tiradas de monedas, ¿no? Que caen con una cierta probabilidad. La distribución normal tiene dos parámetros, el promedio, o sea, el median y la desviación estándar. Entonces, una función, todas las funciones que vamos a ver, y también va a pasar lo mismo en iCraft, primero ponemos la función, después los elementos que necesita la función, y eso nos va a dar, en este caso, un nuevo vector. Lo voy a poner brevemente como para... Entonces, cuando creamos la función, hice acá 100 tiradas de un experimento con una distribución normal de promedio 0 y desviación estándar 1. Cada uno de estos elementos en el objeto, ahora tienen 100 objetos, genera un vector y en esos vectores podemos accederlo. Entonces, cuando por ejemplo lo insertamos, como ya sabemos, en un objeto, por ejemplo X, y tenemos X, ese vector X, siempre que usamos corchetes, podemos acceder a un elemento particular de ese vector, como había dicho Leo. Entonces yo tengo X, por ejemplo, corchete 1, y voy al primer elemento, que es ese punto 23. Si yo, por ejemplo, hago X1 al 10, tengo los primeros 10 elementos, los corchetes de nuevo son para seleccionar, eso va a ser cierto en el objeto de las redes. Y si, por ejemplo, él había mostrado, yo hago 2, C de la 4 a la 10, ¿cómo? Hacer, sí. Vamos a hacer esto más grande. ¿Así lo mejor? Claro, correr la... Cuando pongo entonces X, notan la C, eso es una función, el corchete me está indicando la ocasión, la C me está diciendo la función que está metida dentro del corchete. Sé que hay muchos que se sienten muy cómodos con esto, así que es redundante, denme solamente 3 minutos como para asegurarnos que todos están cómodos con esto, porque el código va a aparecer todo el tiempo. Cuando uno tiene una matriz, y ahora vamos a tener varias matrices, recuerden que el corchete, el primer número siempre es la fila y el segundo número es la columna. Y si esto fuera un cubo, el primer número
sería la fila, el segundo sería la columna, el tercero del cubo sería la dimensión hacia atrás, y si uno tuviera 7 dimensiones, cada coma que estamos agregando nos dice la ubicación en ese objeto de mayores dimensiones. Con lo cual, si yo creo el objeto X y pasa a ser una matriz, como tengo acá, la ubicación, como en batalla naval, esta ubicación es el X, corchete 2,2, y eso va a ser cierto de todos los objetos que vamos a ver dentro de las redes. Con lo cual, todo objeto, puedo ver los atributos, puedo ver las dimensiones, con los corchetes veo, con los corchetes puedo ir y tomar un objeto que está en una determinada ubicación. Doble corchete, lo vamos a ver después, indica que tenemos un cajero en el cual tenemos estas distintas ubicaciones. Entonces ahora vamos a ver que en la mayoría de estos objetos que son complejos, no solamente tengo la dirección en la matriz, por ejemplo el 2,2, sino que puedo tener corchete, corchete 1, corchete, corchete, y eso me va a decir del primer grupo de objetos donde tengo determinadas propiedades, puedo ir ahí adentro y sacar determinadas cosas. Vamos a ver que esa ubicación, lo que es el archivero que tiene distintos cajones, todo el tiempo lo vamos a ver en los objetos complejos y entender que eso va a pasar. Entonces vamos a tener que hacer, por ejemplo, el objeto net y hacer corchete, corchete 1, corchete, corchete, corchete 2,3, corchete, y eso quiere decir que vamos al fichero 1 y sacamos de ahí la segunda ubicación de fila y tercera de columna. Entonces esto lo aclaro porque van a ir viendo en el código cómo vamos a estar haciendo este tipo de operaciones, y eso va a ser siempre filtrado porque no vamos a poder usar funciones ya creadas para muchas de estas opciones de filtrado. ¿Alguna duda? Okay. Cuando uno tiene el corchete, uno sabe, como yo decía, que el X corchete 1,2 es primera fila y segunda columna. Si yo lo dejo vacío, quiere decir todas las filas. Entonces, cuando yo hago X, nada, coma 2 dentro del corchete, estoy diciendo la segunda columna, todas las observaciones. Y si acá fuera 2, nada, quiere decir la segunda fila, todas las observaciones. ¿Okay? Eso también lo vamos a usar a menudo. Eso quiere decir que cualquier matriz que uno tenga no tiene que definir todos los objetos, puede decir esa matriz cuál fila o cuál columna, y que devuelva todos los objetos. Eso va a estar cierto también de los objetos complejos. Cuando filtramos, por tanto, yo puedo pedir. Filtrar es fácil porque yo puedo pedirle a X a todas las filas, columna 2, que tengan valor mayor que 1. Este es el filtrado en low-level programming. Y esto R lo va a poder hacer en cualquier paquete que estén trabajando. O sea que si ustedes quieren filtrar cosas y están trabajando en paquetes complejos, que no van a poder meterle otro paquete adentro para hacer tablas, etc., recuerden siempre que si ustedes le indican la posición y le dan la condición, les va a devolver cuáles son los casos que satisfacen esa condición. Y si yo digo, tómenme esos casos que son ciertos, que me satisfacen la condición, me va a seleccionar el grupo, que es lo mismo que filtrar. Perdón el tour. Eso quiere decir que si yo quiero filtrar X para que solo me devuelva los casos en los cuales X es mayor que 1, le digo, tomen el objeto X, dentro de X búsquenme todos aquellos que en X columna 2 sea mayor que 1. Y esto es lo mismo que estaban haciendo con declare el otro día cuando hicieron el codeo, con la diferencia que no tenemos que llamar ese paquete dentro de otra función. ¿Sí? Y esto lo vamos a tener que hacer mucho dentro de las redes, porque cada vez que uno quiere, por ejemplo, tomar ciertas palabras o ciertas propiedades de la metadata, lo que queremos hacer es poder seleccionar dentro, de acuerdo a funciones de filtrado, que están hechas en un lenguaje muy simple. Esto va a ser particularmente importante cuando uno tiene muchos millones de observaciones. ¿Sí?